Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés una vez más aquí con nosotros. Hoy estaremos hablando, como siempre, de temas exquisitos, maravillosos, importantes, que siempre nos van a dejar información ante una relevancia importante en nuestras vidas. Esa relevancia tiene que ver siempre con las personas que más amamos, con las personas que están a nuestro alrededor, con las personas que de una u otra manera creen nosotros, aprenden a escucharnos, aprenden a tomar de nosotros la información más importante y eso nos debe de permitir a nosotros mismos, quien seamos, como padres, como hermanos, como amigos, como hijos, el saber utilizar la información que les damos. Y te has de preguntar, ¿qué tema estamos hablando? Claro, el tema se llama el poder de la palabra. ¿Cómo influye dentro de este crecimiento en los pequeños la información de estas palabras para cuando son adultos? ¿Te has dado cuenta cómo venimos con ciertas palabras? Y no solamente estoy hablando de aquellas creencias limitantes, no, 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 no. El poder de la palabra, las palabras que tuvieron un impacto tan fuerte en tu vida que pudieron hacerse o creencias negativas o creencias positivas. Estas creencias negativas en un momento dado cuando llegaron a realizarse, a desarrollarse, porque a partir de esas palabras que llegamos a otorgar, te siguen detonando como adulto y te siguen frenando o estancando en la vida para avanzar. Una o dos, generan una situación emocional. Te ponen triste, te detonan y te llevan nuevamente a un estado de depresión. ¿Qué es lo que has vivido? Platícanos, mándanos tu mensaje, ayúdanos a que nosotros también podamos colaborar junto contigo, regalándote estas pláticas que nos puedan permitir todos podernos sentir cómodos recibiendo información sin descubrir el hilo negro, pero que sabemos que la gente requiere, porque hoy por hoy necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas, buscar un equilibrio emocional que nos permita avanzar. Cuando hablamos del poder de la palabra, démonos cuenta que nosotros mismos a veces utilizamos ese mismo poder de la palabra que traemos, porque muchas de las ocasiones son palabras que ya nos regalaron. Son palabras donde nosotros mismos nos regalamos y sentimos que no podemos, no somos merecedores, es muy difícil esta parte, donde le voy a echar ganitas, donde no puedo, es muy difícil. Trataré de hacerlo, me siento ahorita con mucha presión, o sea, utilizamos palabras que solitos vamos frenando nuestras acciones, acciones que nos pueden permitir mostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de eso y todavía muchísimo más, de poder hacer cosas para poder crecer como personas, para poder desarrollarnos donde nosotros exactamente queremos, pero como no nos la creemos, como nos está costando mucho trabajo hacer precisamente todo esto, pues no le damos realmente la importancia como debería de ser. Cuando tenemos esas palabras y las utilizamos nosotros como padre hacia los hijos, hacemos que ellos crezcan precisamente con esta desvalía en ellos, donde no se creen que puedan ser capaces de realizar cosas en su presente y mucho menos en su futuro, porque ya empiezan a desarrollar dentro de su cabecita una palabra, una frase que los limita, que los detiene, que los pone triste, que no se la creen, que no avanzan, que se enganchan o que se estancan, que detienen su vida, que hacen las cosas muy pausadamente o constantemente están esperando que alguien más pueda validarles la información o siguen esperando a que alguien les dé una instrucción. Hay personas adultas que hasta la fecha siguen viviendo o siguen esperando que alguien les tenga que decir qué tienen que hacer. Es que no me han dicho que tenemos que ir por la despensa, es que no me habías dicho que teníamos que ir con los chicos, no me habías comentado, ¿sí me explicó? Y no es así de, recuerda que los chicos nos están pidiendo que vayamos al parque, organicemos también dentro de todas las actividades que tenemos que ir por la despensa. Hay personas que no toman ciertas iniciativas, hay personas adultas, hombres o mujeres, que necesitan que alguien atrás de ellos les vaya empujando, porque de no ser así no pueden avanzar, porque traen aquí bloqueado en su cabeza una información que en algún momento de sus vidas alguien les regaló. El poder de la palabra tiene muchísimo que ver con lo que podamos hacer nosotros en esta parte de nuestras vidas, y eso es muy importante, porque pueden existir muchos tipos de palabras que pueden lastimar, detener, herir, ofender, afectar, dañar, herir,
molestar, detenerte, quitarte autoestima, generarte poco amor propio, no tener dignidad. ¿Sí me explicó? Son datos que se convierten en ser negativos, que cuando te das cuenta de todo ello y sabes que no lo has podido trabajar, no ahorita, sino durante tantos años, y que cuando te das cuenta que cuando eres adulto, pues terminas enojado por ese tipo de situaciones. Por eso es muy importante saber que nosotros cuando somos adultos, que estamos en esta posición, si somos adultos como tíos o como padres, saber qué es lo que estamos regalando de información a las demás personas, sobre todo a aquellos pequeños o sobre todo a aquellos adolescentes. Tengo en consulta muchos chicos que desafortunadamente han tenido esta mala comunicación con los papás y que les ha generado muchísimos conflictos, o adultos que también tengo que están empezando a arreglar problemas de su pasado por situaciones de esta índole donde mamá o papá tuvieron o hicieron comentarios o les regalaron palabras o les dijeron algunas situaciones que al final del día les fueron dañando y los detuvieron. Sí, yo sé y mucha gente lo comenta, pero si antes nosotros éramos diferentes, antes nuestros padres nos educaban con otras palabras, con palabras fuertes, ofensivas, hirientes, es más, nos castigaban, es más, nos golpeaban y nosotros salimos adelante. ¿Por qué nosotros? Pues sí, nosotros salimos adelante, nosotros hicimos cosas, pero pregúntate y revísate u observa a lo mejor a tu primo, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a alguien que sea de tu generación y que te des cuenta que están viviendo y siguen teniendo situaciones, problemas emocionales, ¿sí me explicó? Que nos van afectando y que siguen estando ahí latentes y que eso te lleva pensando que es la mejor forma de educar, de tener una relación con los chicos, de aprender a negociar o a arreglar las cosas. Por eso es muy importante aprender a trabajar y utilizar las palabras. Yo sé que no podemos, y es muy cierto, poner todo de color de rosa, ni ponerles flores a las palabras, ni ponerles todo un arco iris, si no lo estamos esperando. Pero tenemos que aprender a escucharnos. 2, a saber cómo voy a utilizar las palabras. 3, no puedo estar todo el tiempo descalificando a todas las personas, ni a los hijos, ni al esposo, porque eso termina por lastimar y eso va generando muchos conflictos. Entonces, démonos cuenta cómo el poder de la palabra realmente viene haciendo mucho, pero mucho daño. Son palabras que moldean la mente para después convertirse en un pensamiento o en una acción que a lo mejor las personas no desean realizar, que se vienen atorando y que vienen siendo tan poderosas que a través del tiempo van mostrando una personalidad en el cual a veces se va dando situaciones en retroceso donde la gente se detiene, o pueden ser palabras que la utilizaron como para criticarle así la cresta y hacer que las personas tengan que hacer muchísimas cosas. Al final del día, todo esto nos permite precisamente mostrar, interactuar, relacionar información de mucho crecimiento para todos ellos. Pero si no lo hacemos de esa manera, estas palabras se van quedando a través del tiempo como una forma hiriente que realmente va afectando y dañando pues a las personas, ¿sí me explicó? Porque el poder de las palabras tiene un efecto psicológico muy, muy fuerte, porque habilita realmente a las personas y las hace que perciban la vida de cierta manera. Esa forma de hacerlas ver que les lo perciban o lo sientan, les ayudan a influir o a dañar realmente la posición emocional o el actuar de cada una de las personas, porque entonces va deteniendo o va enganchando o va haciendo que recuerden situaciones que al final del día vienen teniendo a lo largo de toda su vida, ¿sí me explicó? Y son pequeños detonadores que van a ir apareciendo o flashazos que van a ir teniendo en sus vidas, que los va a ir pausando, los lleva a pausar sus vidas. Si eso no lo queremos en nuestras nuevas generaciones, nosotros mismos tenemos que darnos la oportunidad de aprender a darnos cuenta cómo nos estamos comunicando, qué tipo de información deseamos enviarle a nuestros sobrinos, a nuestros hijos o a nuestros nietos, porque hay personas que ya son abuelos desde muy jóvenes y que ese poder de la palabra empieza a influir muchísimo en los chicos, porque los chicos desean ser como el abuelo, porque el abuelo todavía tiene energía, porque el abuelo
está haciendo cosas, porque el abuelo sigue trabajando, porque al abuelo lo ven con un poder muy grande, muy fuerte, pero tenemos que darnos cuenta realmente qué es lo que estamos haciendo, porque ese poder de la palabra no solamente estamos invalidando al mismo nieto, sino seguimos invalidando a la generación de atrás, que es al papá. ¿Sí me explicó? Entonces tenemos que ir rompiendo precisamente con todo eso, porque si nos damos cuenta que sigo teniendo el control con mi nieto y lo sigo haciendo con mi hijo, pues entonces el desarrollo de mi nieto va a ser una rebeldía muy grande, porque él lo único que va a sentir es una herida de la infancia que se llama injusticia y él va a querer defender a su papá porque su papá nunca se ha defendido del abuelo y entonces su rebeldía va a ser empezar a tener esta lucha, ¿sí me explicó? Por querer contestar, precisamente porque se van dando cuenta que la injusticia no es buena. Ayudemos y rompamos con todo ese tipo de situaciones, demos oportunidad que cada generación que le corresponda en la parte de la educación se tenga que hacer. Por eso es muy importante que cuando los abuelos cuidan a los nietos, ¿sí me explicó? Los lleven en una posición de filosofía dentro de su vida, más el tener que reforzar la educación que los papás están dando, más no educarlos. Esas son cosas totalmente diferentes. Y perdón, no es porque no funcione, simplemente porque estamos en otra generación, simplemente porque a los abuelos no les toca porque todavía no soy abuela, pero el día que me toque, tenemos nada más que consentir, ayudar, guiar, estimular, reforzar lo que los papás van haciendo. Pero a los papás les toca educar, pero a los papás les toca cambiar, pero a los papás les toca convertirse en ser y transformar sus vidas para empezar a regalar una educación que se necesita, sabiendo que lo que utilizamos o nos regalaron en nuestra época, hay cosas que no vamos a utilizar con nuestros hijos por las nuevas generaciones y que tenemos que tomar muy en cuenta cuáles van a ser esas situaciones que no nos van a funcionar, que a lo mejor podemos hacer pequeños cambios y aterrizarlos tanto con la nueva generación como con la generación de nuestros padres. ¿Por qué? Porque también nuestros padres pueden sentirse porque estamos modificando y cambiando esa parte, pero es necesario y es necesario porque les va a ayudar muchísimo también a ellos sentirse fuertes, sentirse con energía, sabiendo que el poder de mi palabra tiene un gran poder, porque entonces vamos a lograr educar a los hijos sin golpes, sin maltratos, sin ofensas, una negociación bonita, agradable, que no interrumpa su crecimiento, pero que tampoco afecte muchas cosas en las cuales muy probablemente traigan, ¿sí me explicó? O sigan viviendo mínimas, pero las sigan viviendo. No las vamos a poder evitar, pero tampoco les vamos a poder meter en una burbuja tratando de que los chicos no vivan absolutamente nada, porque ellos tienen que aprender también a resolver situaciones o problemas. Pero si podemos evitar lo más que se pueda esta parte de heridas, de problemas, de peleas, de enojos, llevémosles y ayudémosles a ellos que también aprendan a resolver. No podemos ponerle una vida de color de rosa. Sí van a aprender a tener que solucionar situaciones, pero a través de la comunicación. Eso es una posición de seguridad. Recuerda que tu comunicación, el que sepas hablar, el que te sepas dirigir, el que sepas decir las cosas, eso te da realmente este poder para que tengas tu seguridad ante las demás personas. ¿Sí me explicó? Pero si tu poder de la palabra es para ofender, insultar, lastimar, afectar, dañar, perturbar emociones y pensamientos, ¡ey! Cuidado, estás lastimando, estás afectando, estás llevando a las personas a detenerte, o tu palabra está influenciando demasiado en sus emociones, que estás afectando muchísimas cosas en las personas. Es ahí por esa razón en el cual luego uno se pregunta, ¿pero por qué está en depresión? ¿Por qué entró en ansiedad? Pues porque uno mismo está llevando esas palabras que están dañando a esos niños o a esos jóvenes y que no queremos reconocer como adultos y que no estamos alcanzando a ver realmente lo que estamos dejándoles en esta posición de mucho impacto. Por eso es muy importante que el poder de la palabra, antes de lanzar o emitir un mensaje, un comentario, un regaño, una situación que de una u otra manera los llevemos a una corrección, nos demos cuenta, estructuremos un pensamiento y veamos qué es lo que les vamos a transmitir. Porque al final lo único que vamos a hacer es dañar. Al final lo único que vamos a hacer es dañar la relación entre padres e hijos. Lo único que vamos a hacer es generar conflicto de autoridad. Lo único que vamos a hacer es una rebeldía. Lo único que vamos a hacer es de que los chicos empiecen a retarnos. Lo único que vamos a hacer es de que los chicos no se sientan integrados en la familia y empiecen a buscar
buscar en otros lugares esta parte de la integración social, de amigos, y empiecen a desvalidar, ¿sí me explicó?, la posición de la familia, porque entonces se darán cuenta de que son escuchados, atendidos, comprendidos, y hay alguien que puede empatizar con ellos allá afuera. Recuerda, evita de que empiece de afuera hacia adentro. Ayudemos que los chicos empiecen una buena relación adentro para que la saquen y que la tengan allá afuera en una posición social con los amigos. Porque entonces todo lo habrán aprendido dentro de casa. Valores, amor, relación, convivencia, comunicación, esta bonita forma de aprender a saber qué es lo que quiero, porque pondrán límites y reglas y se los enseñaremos nosotros. El poder de la palabra tiene que ver muchísimo, porque entonces no haremos chicos sumisos o sumisas, chicos que se permitan no ponerse límites con las amistades y que por esa razón tengan que caer en el alcohol o en las drogas, porque ese poder de la palabra, mientras nosotros lo hacemos negativos, alguien lo hace positivo, lo jala y lo lleva a situaciones erróneas, equivocadas, porque le estamos restando en esta parte a los chicos una situación emocional fuerte, buena o positiva, que ellos pudieran tomar una decisión para ser mejores personas, y eso no lo empiezan ellos a validar y ellos no lo empiezan a ver porque nosotros nunca se lo enseñamos. Que nuestro poder de la palabra los guíe, que nuestro poder de la palabra sea en filosofía, que nuestro poder de la palabra sea con una creencia positiva, que nuestro poder de la palabra los lleve al éxito, que nuestro poder de la palabra les dé la oportunidad de encontrarse a sí mismos sin romper su identidad, sin romper su esencia, sin romper su personalidad, darles la oportunidad de que tengan una iniciativa y que tengan credibilidad en ellos, para que entonces su autoestima y amor propio siga creciendo. Se escucha muy bonita cada una de estas palabras, pero es un trabajo muy fuerte, porque tenemos nosotros que empezar a romper con muchas cosas como estas creencias limitantes que traemos de nuestro pasado, porque nos enseñaron a sentirnos rechazados, sentimos un abandono por los demás, porque la gente se burló y hubo humillación, porque nos afectaron en hacernos sentir mal, incómodos, y fueron injustos haciéndonos sentir de esa manera, porque nos llevaron a una situación de agresión y nos sentimos impotentes y no nos pudimos defender, ni gritarles, ni ponernos al tú por tú, porque a lo mejor eran los abuelos, era papá, era el tío, era alguien que a lo mejor como adultos no podíamos decirles todo eso, ¿sí me explicó? Y entonces eso nos llevó a sentirnos impotentes, pero también guardamos mucho silencio, y ese silencio nos generó también otro conflicto muy, muy fuerte, o vivimos la traición y no lo quisimos decir, y entonces nos lo llevamos, y estos secretos aquí nos lo fueron carcomiendo y nos fueron afectando. Claro, todos lo vivimos. Si aquel que te dice que nunca ha vivido una herida de la infancia, no es cierto, todos lo hemos pasado, hasta tu servidora. No hay ser humano en este planeta que no haya vivido una herida de la infancia. Claro que sí, son acciones, comentarios, palabras, comportamientos, emociones de otras personas que nos lo llegan a regalar, y que va a depender muchísimo de nosotros cómo estemos para recibir esa información. Si somos pequeños, esa información que recibimos la guardamos aquí y la vivimos todo el tiempo, y con eso crecimos, y con esas acciones y con esas palabras nos desarrollamos como adultos. Pero si como adultos nunca nos dimos cuenta de lo que estábamos viviendo y no le damos una valía a nuestra persona, entonces seguimos viviendo de esa misma manera, y entonces te das cuenta de que toda esa relación que viví en el pasado, hoy en día como adulto estoy mal. Pero entonces cuando soy papá aterrizo una información errónea porque no logré arreglar mis problemas de mi pasado, y entonces como adulto estoy mal y vengo mal con muchas situaciones que no he trabajado en mí, y entonces cuando soy papá las aterrizo, les digo, les hago, los trato, porque si mi papá fue duro, entonces yo como padre o madre soy dura. Si mi padre me ofendió, entonces como madre o padre ofendo. Si mi padre me golpeó, entonces como madre o padre golpeo. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas. Sí, muy cierto, yo no dije que todos. Hay personas que lo hacen. Aquellos que no lo hicieron, bueno, trabajaron en sí mismos, bueno, decidieron en un momento dado en este proceso del ser muy reflexivos, en no querer ser de esa manera, y entonces empiezas a trabajar en tu persona
para evitar hacer ese tipo de cosas y no afectar de esa manera a tus propios hijos, a tus propios sobrinos o a aquellas personas que se acercan a ti, ¿sí me explico? Y entonces haces una transformación en tu vida. Pero de esas personas, mira, así, contados, pocas personas se han dado cuenta o se han preocupado por esa parte. No lo vemos hasta que vemos que los chicos vienen con problemas en la escuela, que los maestros ya les dijeron que tienen problemas, o que son chicos problemáticos en la escuela porque se la pasan peleando, o porque no están aprovechando la escuela, o porque de todo están llorando, o porque tienen sueños, o porque tienen regresiones, o porque le está yendo mal con la novia, o porque tienen novios que son agresivos, que los afectan, o porque los chicos o las chicas ya cayeron en alcohol o en las drogas, o porque no están llegando a casa, o porque estás peleando con los adolescentes muy fuerte, o porque los adolescentes ya no quieren estudiar. Por esa razón empiezas a darte cuenta y te puedo hacer un listado todavía mucho más grande, ¿sí me explicó? Es más, te puedo hablar que cuando te casas te das cuenta también de que traes broncas en tu pasado, en tu vida, porque cuando fuiste chico viste las peleas entre tus papás o nunca te enseñaron cómo cerrar las relaciones malas. O nunca te enseñaron cómo retirarte de las relaciones malas. Entonces, como adulto también lo vives. ¿Ya te diste cuenta cómo todo ese poder de la palabra te lleva a cualquiera de las etapas de tu vida? Por eso es muy importante que nos demos cuenta cómo estas palabras psicológicamente tienden por afectar. Pero si no le damos realmente ese valor, no le damos importancia, o decimos, ay, yo no soy así. No, revísate. Yo no estoy culpando, no estoy buscando quiénes son los culpables. Yo te estoy invitando a que siempre hagas una revisión contigo, que siempre veas en ti, y digo siempre, es siempre, o sea, todos los días haz una revisión en ti, que busques y te preguntes quién quieres ser, cómo quieres ser, para ti primero y luego para todas las demás personas. Ser una mejor persona contigo mismo, sacar tu mejor versión, eso es lo que te va a ayudar y les vas a ayudar a todos los demás, bueno, pues que puedan sentirse cómodos contigo, que se puedan sentir bien contigo, que vean que hay cosas increíbles, bonitas, padrísimas, dentro de ese contexto de la misma relación contigo, con la otra persona, la reciprocidad de esta parte de apoyo, de relación, de convivencia, y eso va a ayudar muchísimo. Pero si como adultos tampoco nos hemos dado cuenta, entonces, ¿qué crees? Terminaremos en una etapa de vejez entre la necedad, entre ser groseros, entre querer tener siempre la razón, en querer tener el control, el querer chantajear a todo mundo, porque no habremos cambiado realmente. El poder de la palabra afecta muchísimo y afecta en todas las etapas, porque si como una persona de tercera edad empiezo a ser una persona que quiero tener el control, que chantajeo, que no estás aquí, pero cuando tú me necesitas estuve yo ahí, y que ahora que yo te necesito y me enfermo no estás aquí, qué injusto eres, qué cruel eres, te necesito aquí, no sé por qué tú te vas con tus amigos, pues tienes que irte a trabajar, tienes una vida, tienes una pareja. Por eso es importante que cuando hay hermanos se involucren todos para que entonces todos coparticipen. Ya te das cuenta y te hablé de todas las etapas. Ahora yo te pregunto, ¿dónde te encuentras? ¿Quién eres? ¿Tío, mamá, abuela, abuelo, papá, el hijo? ¿En dónde estás? Hay 6 posiciones. Esas 6 posiciones tienen mucho que ver con el poder de la palabra. Hoy para mí fue un tema muy importante y hacértelo saber, porque esto es lo que realmente está afectando. La comunicación está teniendo, así mira, un fuerte impacto. ¿Lo escuchaste? Así. Ese impacto tan fuerte que tiene está dañando precisamente las relaciones sociales, la relación de familia, entre mamá y papá, entre los mismos hermanos, entre la misma pareja, y luego afuera con los amigos, con la maestra, con los compañeros de otros grupos, de otros equipos, de otros lugares, y luego con los compañeros de trabajo, con los jefes, etcétera. ¿Cuántas veces te has cambiado una y otra vez y otra vez y otra vez de trabajo? ¿Cuántas veces no has querido aprovechar? ¿O cuántas veces tú solitito te regala la información de, ya no voy, no me interesa, no me gusta, no me parece, es desagradable, qué pereza ir a trabajar, y tú solito, mira, vas haciendo de tu vida así, que cuando menos te das cuenta se convirtió en un pedacito nada más tu vida de algo así, y estás buscando compararte, enojarte por situaciones que se vienen, tu vida se va llenando de muchos traumas. Yo lo que te estoy buscando ayudar es de que tú mismo logres entender y comprender en estos momentos cómo el poder de la palabra, que nos da mucha seguridad, el decir las cosas, ¿sí me explico? Esa es tu seguridad. Decir las cosas, la comunicación es la seguridad de un ser humano. Pero si no la sabemos utilizar y la utilizamos nada más para dañar, ten cuidado. Si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para ayudarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para ayudarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para ayudarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado. Porque si utilizas esas palabras para dañarte, ten cuidado
ten cuidado. Si utilizas esas palabras para dejártelas aquí adentro y regalártelas aquí en un pensamiento, ten cuidado, porque después ya no solamente son las palabras y un pensamiento, sino son las acciones. Y hay gente que es muy impulsiva. Hay que tener cuidado cuando también somos impulsivos. Yo te invito a que tú hagas una introspección y una valoración contigo mismo y que veas cómo se encuentra tu poder de la palabra. Cómo eres como papá, cómo eres como hijo, cómo eres como hermano, cómo eres como amigo, cómo eres como pareja. Regálame tu comentario. ¿Cómo te sientes en ese proceso? ¿En dónde estás? Porque al final del día es muy importante saber dónde estamos parados. Porque cuando no nos sentimos bien y cuando nos ha ido mal, estamos en una posición de tristeza. ¿Lo has vivido? Recuerda que tenemos un taller para poder trabajar esta parte de la depresión. Son herramientas que precisamente nos dan la oportunidad de afrontar todos estos problemas emocionales de tristeza. Porque cuando nos va mal en la vida, algo que nos pone mal, primero es la tristeza. Y luego de ahí se van detonando muchísimas otras cosas. Tenemos que parar. No permitamos que ya cuando siento la tristeza pase directamente a la depresión. No dejemos que avance, que los niveles sigan creciendo. Tenemos que detener para no llegar a la ansiedad y que nuestra vida se convierta a un caos. Que no le encontremos ni pies ni cabeza a todo lo que está pasando y que nuestro pensamiento se apodere precisamente de toda nuestra vida. Que en estos momentos mi palabra todavía tenga el control a mis pensamientos, porque cuando mis pensamientos tengan el control completamente de toda mi vida, hay que tener cuidado, mucho, mucho cuidado. Guadalupe, ¿se puede resolver todo esto? Claro que sí, por eso te estoy invitando a que podamos estar en estas pláticas cada 8 días que hacemos y estamos en convivencia familiar y que muchos nos regalan precisamente de sus exquisitos y ricos comentarios y que podemos hacer muchas cosas. Muchísimas gracias porque estuvimos platicando también con muchas personas y que nos dejaron muchos comentarios y que vamos retomando cada uno de ellos, ¿sí me explicó? Porque por eso es muy importante saber qué es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando sucede todo esto, démonos cuenta cómo tenemos que aprender a trabajar, cómo tenemos que aprender a vivir, cómo tenemos que aprender a sentirnos como personas, desarrollarnos en todos los sentidos. El poder de la palabra no solamente va a ser en una posición ante la familia. Veamos qué sucede allá afuera en esta parte de que mi poder de la palabra, sintiéndome, imagínate, te hablé de una situación en negatividad, de situaciones de creencias limitantes que podemos traer y que nos está yendo mal con el poder de la palabra y que nosotros como papás le estamos dando mal nuestro poder de la palabra. Imagínate si trabajamos el poder de la palabra positivamente. Esta parte de éxito, del creértela, del tener palabras asertivas, del aprender a escuchar a las demás personas, de aprender a utilizar palabras positivas en tu persona porque te la crees, porque sabes quién eres, porque te sientes bien contigo. Porque desde que te ves en el espejo te sientes cómodo, aceptas quién eres, aceptas los cambios, aprendes a escuchar y aprendes a dialogar, aprendes a llegar a acuerdos, aprendes a negociar con las personas, aprendes a convertirte en ser una buena persona para dirigir, guiar y dar no solamente a lo mejor un consejo, sino platicar hasta de tus propias experiencias, porque entonces no te da miedo la vida, saber estructurar tus pensamientos para poder estructurar lo que vas a decir, eso te va a ayudar muchísimo. Es una conexión interesante porque se convierte en tu conciencia y eso te da la oportunidad de modificar y cambiar a tu persona, porque entonces pones en una base lo que tú quieres ser, cómo quieres ser, qué es lo que quieres que entre en tu vida y qué quieres que haya en tu vida, y eso te ayuda a tener frutos y situaciones emocionales muy ricas. Entonces, mientras una te destruye, otra te ayuda a crecer. ¿Cuál quieres tener? ¿Ya te das cuenta que el poder de la palabra es muy fuerte? Bueno, y eso te lo hablé desde la posición psicológica. Imagínate todo este poder de la palabra en la forma en cómo influye. Bueno, pues sí, tiene mucho que ver porque las personas y las mismas organizaciones aprenden a dirigirse con este poder de la palabra. Es muy importante saber cómo lo vamos a trabajar, porque lo único que hacemos es cambiar, alertar, modificar el comportamiento también de las demás personas. Veamos hacia dónde los queremos llevar. Y eso tiene que ver porque o bien los destruimos o bien hacemos engrandecer a las personas. El poder de la palabra también nos lleva a todo eso. Si hay palabras que lastiman, afectan a muchas otras personas y si son pequeños, pregúntate si tus palabras que estás diciendo dañan, destruyen, afectan y acaban a una persona, o tu poder de la palabra te da la oportunidad de impulsar, hacer crecer, que se la crean, que vivan bien, de superarse, de vivir a gusto y de llegar a éxitos.
¿Cuál es la posición que quieres vivir? ¿Dónde quieres que se encuentren los chicos? Eso va a depender muchísimo de ti, pero para poder hacer ello, bueno, pues son la forma en que podemos utilizar las palabras que en un momento dado se convierten y se llaman las palabras que impactan. Tenemos que buscar palabras que realmente impacten. Estas palabras que impacten es la parte de la fuerza de cada una de las palabras. Y para ello existe, y hoy se conoce una técnica que es la programación neurolingüística. Esta programación neurolingüística permite crecer a las personas, pero al igual que afectarlas, ¿sí me explico? Pero tenemos que aprender a conocer realmente que la palabra ayuda a tener un pensamiento y ese pensamiento nos ayuda a crecer. Evitemos tener pensamientos tanto negativos, como palabras negativas para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a las demás personas a no caer en esos estados de depresión, a no caer en esos estados de ansiedad, de tristeza, de estar mal, de romper con uno mismo, con lo que estamos teniendo y con lo que estamos queriendo. Es una posición de mucho crecimiento. Tenemos que aprender a revertirlas y saber cómo realmente utilizarlas, porque eso va a ayudar a que las personas, bueno, mantengan una posición efectivamente de fuerza y de confianza a sí mismo, porque confianza y seguridad van de la mano. Mientras mi palabra es mi seguridad, mi confianza es mi persona, es la que va a dar la oportunidad de entrar, de tener ese impacto con las demás personas, pero se llama, ¿cómo se llama, Rosy? Ayúdame la palabra, estoy tratando de acordarme. Presencia. Y esto ayuda a que las personas precisamente en cualquier lugar donde se encuentren se llama presencia. Cuando una persona busca su confianza se llama presencia. Seguridad, palabra, presencia, confianza. Entonces eso nos va a dar la oportunidad de que te aceptes como eres, de buscar lo más bonito y lo más agradable de ti, retomes de ti esta oportunidad de sentirte cómodo porque haces un contexto de un gran bienestar a lo que estás haciendo. Y esto, el poder de la palabra, se convierte como una fuente en la que aporta constantemente en grupos sociales. Ahora te estoy hablando de un grupo social, no solamente de la familia, un grupo social en el cómo puedes impactar también en esas personas. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que darnos cuenta quiénes queremos ser, porque si entonces ya tú también vas a empezar a impactar en las demás personas, pregúntate cómo quieres impactar, porque si tu impacto es estar mal, estar incómodo, pues vas a impactar o para que te rechacen y se alejen, o vas a impactar para que te conviertas en un líder y la gente quiere estar contigo. ¿Qué quieres? ¿Dónde te quieres sentir? Cuando yo comienzo y les doy oportunidad a las personas de que me conozcan, les hago saber que allá afuera tenemos una selva, o nos convertimos en ser depredadores o somos la presa. Y lo hago efímeramente en el aspecto donde sabemos que tenemos que aprender a conocer la vida, tenemos que aprender a tener herramientas para conocernos, trabajar, tener un entorno importante en este proceso de nuestras propias vidas y saber cómo lo podemos ir acomodando que nos dé precisamente la oportunidad de mantener un buen equilibrio como personas. Pero si nosotros mismos no lo sabemos hacer, es obvio que vamos a afectarnos constantemente porque vamos a coartarnos, nos vamos a boicotear en este contexto de nuestra vida porque no vamos a tener realmente la parte fuerte de lo que estaríamos esperando en un momento dado como personas. Esa es la importancia que realmente tiene el poder de la palabra, porque entonces debemos de cuidar cada una de las palabras que podemos decir, porque sabemos que tienen precisamente un ejercicio o una ejecución muy importante con las demás palabras, con las demás personas, perdón, así como con nosotros mismos. Si sabemos hacerlo, bueno, yo sé que todas estas palabras a veces vienen desde nuestro subconsciente y luego entran en el inconsciente y lo hacemos como algo que ya traemos, porque son las cosas que fuimos aprendiendo y conocimos con el paso del tiempo y bueno, pues son las personas que de una u otra manera nos fueron regalando, ¿sí me explicó? A veces se convierten en palabras de un cumplido o palabras de una fortaleza o palabras de energía o palabras, ¿qué tipo de palabras quieres empezar a tener? El poder de la palabra tienes que empezar a determinar qué tipo de palabras quieres tener en tu vocabulario, ¿sí me explicó? Y no solamente es pensar las palabras que hoy en día se utilizan comúnmente
comúnmente y que ya las empezaron a utilizar como para poder tener un diálogo con cualquier persona, ¿sí me explicó? Y que ya no se asusta absolutamente a nadie y que de esa manera es una forma de aprender a dirigirse, pero a veces dices esa palabra 20 veces y yo sé que te has de imaginar cuál te estoy diciendo porque hay cámaras, no la puedo decir, pero, ¿o la puedo decir, Rosy? No la puedo decir, ya me está diciendo Rosy que no la puedo decir, pero te has de imaginar es la palabra más normal y común que utiliza la gente, pero dentro de ese contexto de 50 palabras, 30 veces dices esa palabra, 10 veces o 20 veces dices esa palabra y tu contexto de diálogo es muy corto, entonces no dices a veces mucho o te enredas con tantas palabras que al final del día no dijiste nada o le das tanta vuelta a la información que tampoco dijiste nada. Es cuando decimos cantinfleamos y porque no tenemos ordenados nuestros pensamientos. Eso no nos ayuda para poder realmente aterrizar o emitir realmente una idea que pudiera ser concreta. Por eso tenemos que tener bien claro algo que nos ayude a delimitar y tener la fortaleza en nuestro diálogo, en la congruencia, que donde lo que pienso, lo que digo y lo que hago sea exactamente igual. Acostumbrémonos a llevar esta regla de las tres, la regla, ¿cómo lo ponemos? Te enseñaré que esta es la regla de la regla clásica del individuo, la regla clásica de la congruencia, que lo que piensas, dices y haces tiene que ser exactamente igual. Esto te va a llevar a la madurez. Si aprendemos a hacer esta regla y la llevamos en nuestro día a día, empezamos a entender cuál es la madurez. La madurez no llega con la edad, la madurez llega con las experiencias en la vida. Por eso es importante saber qué es lo que vamos a usar, qué es lo que vamos a dejar y qué es lo que vamos a poner. Pero tenemos que tener bien claro este contexto importante en nuestras vidas. El valor de la palabra, bueno, pues sabemos que definitivamente, y lo vuelvo a mencionar porque estamos hablando precisamente de este tema, debemos de darnos cuenta de que eso nos va a ayudar a ser personas que nos va a mostrarnos con fortaleza, dominar un lugar, un escenario, una situación, tener respuesta para muchas otras cosas, evitar a veces ser agresivos en un momento dado. La gente cuando no tiene la forma de aprender a comunicarse, déjame decirte que su comportamiento se vuelve agresivo. Empiezas a retar, empiezas a enojarte, empiezas a gritar, porque no sabemos explicar y eso también es algo que frustra, algo que tiende por enojar a las demás personas, es el no poderse explicar, es el no poder decir las cosas como las quiere decir y tartamudea y se molesta y la desconexión de su información, no dijo absolutamente a veces nada, ¿sí me explicó? Y eso te genera otro de los grandes conflictos. Por eso el poder de la palabra tiene que tener una claridad. Cuando los papás, ahorita pasó por mi cabeza una de las experiencias de uno de mis pacientes que dice, me da mucha pereza platicar con mi papá, porque mi papá hace diálogos de 2 horas, de 1 hora, hasta de 3 horas, para poderme decir que eso no lo tenga yo que hacer. Por eso evito tener diálogo con mi papá. Cuando tratamos de dar una plática, un consejo, regalar una filosofía, poner por delante la experiencia de alguien más, es muy importante saber que vamos a utilizar un diálogo de 10 minutos, 15 minutos, tener una anécdota por ahí, un ejemplo, saber que va a suceder algo o haber visto una película o tener muy clara la idea como para podérsela aterrizar y con pocas frases y con pocas palabras llegar al punto que necesitamos, y eso va a ayudar a que precisamente los chicos les quede todavía mucho más claro. Pero si queremos tener un diálogo con un joven y con un niño precisamente de 1, 2 o 3 horas, aguas, eso va a cansar a los chicos. Definitivamente eso va a ir haciendo que la comunicación y el poder de la palabra vaya teniendo menos valor. Por eso es importante saber qué es lo que necesitamos decir, qué tenemos que hacer en un momento dado cuando estamos en este proceso del poder combinar nuestra forma de ser, nuestra forma de platicar, de ver la vida, de buscar realmente las palabras que pudieran ayudarle a los chicos, creer en nosotros mismos, de creer en lo que le estamos diciendo, el utilizar precisamente todas estas palabras que les pudieran a ellos servir para
crecer y desarrollarse como ellos están esperando. Una, que nuestro pensamiento sea muy claro, lo que nosotros queremos decir, y eso se llama comunicación asertiva. El poder de la palabra, si tú lo combinas con la parte de la comunicación asertiva, va a ser una técnica increíble para poder tener una buena relación con los niños y con los jóvenes. El poder de la palabra con la combinación de la comunicación asertiva va a ayudar para los niños y los jóvenes, lo volví a repetir, porque quiero que nos quede perfectamente claro dónde lo podemos utilizar. Uno, tener bien claro el tema de lo que quiero hablar. 2, tener claro que voy a utilizar de 5 a 10 minutos el platicar precisamente sobre ese tema. Tengo que iniciar mi tema, desarrollarlo con 5 a 10 puntos, no más, porque los chicos no van a lograr captar ni llevarse toda la información que nosotros quisiéramos. Demos oportunidad de que ellos mismos logren ir procesando toda la información. Si en todo momento o en un momento, en cualquier otro caso o cualquier otra situación, si necesitas volver a retomar esa información, hazlo después de una semana o 3 días después, para que ellos, de 3 a una semana aproximadamente, para que ellos puedan procesar la primera parte, le das la oportunidad de que haya una segunda parte o hasta una tercera parte. Concluyes con el tema, llegas a acuerdos, ¿sí me explicó? Y terminas con un compromiso con la persona. Eso te va a ayudar muchísimo para que ellos puedan realmente comprender ante la situación en lo que se metieron. Normalmente cuando queremos dar toda una letanía nosotros como adultos para con los chicos es porque hicieron algo que no está o no fue aceptable socialmente o por nosotros, o fue una situación de castigo por parte de las mismas escuelas, pero nosotros nos debemos de dar precisamente la oportunidad de poderles aterrizar las cosas, hacerlas todavía mucho más sencillas y poderles ayudar también a ellos, porque si no lo hacemos de esa manera afecta. Otra de las cosas que quisiera yo platicarte rápidamente para cerrar todo esto, algo que tenemos que tener súper bien, pero bien claro, que para llegar a este contexto de saber utilizar el poder de la palabra, utiliza el poder de la palabra cuando tus emociones estén bien, número 1. Número 2, buscar y quitar de tu vocabulario las palabras que no necesitas tener ni siquiera para ti. Si son negativas, pesimistas, de caos, de enojo, de molestia, de pesimismo, retíralas porque lo único que estamos haciendo es ayudarte a estancarte tú mismo como estancar a los demás. Empieza a saber qué tipo de palabras son las que requieres en tu vocabulario constantemente, porque si el poder de la palabra puede afectar a los demás, también tiende por afectarte a ti mismo. Entonces no pienses que nada más lo estás haciendo para los demás. Recuerda que todo empieza primero para con nosotros. Como nosotros ya lo estamos viviendo, como nosotros lo estamos utilizando, como nosotros nos estamos llevando primero todo esto, pues yo ya me lo creí y por eso aterrizo ese tipo de información. Entonces tengo que hacer una transformación en esta parte de mi vocabulario, de mis palabras, de mis pensamientos, para después podérselas aterrizar a los demás. 3, es muy importante saber cómo se sienten mis emociones en estos momentos para poder utilizar un poder de la palabra, porque si mi poder de la palabra con mis emociones no están bien, mis actuaciones o mi comportamiento se los voy a regalar a los chicos y eso también va a ser afectante en un momento dado para ellos, porque no se van a sentir cómodos con lo que les di, o va a romper con mi congruencia y me voy a volver una persona incongruente, porque aunque yo esté diciendo algo, no va de acuerdo con mi pensamiento y estoy actuando de otra manera, entonces se rompe mi momento de madurez. Entonces no rompamos la parte más importante en lo que puedan ver los chicos, que se llama autoridad. Entonces tenemos que aprender a utilizar también eso. 4, es muy importante que antes que tú digas eso es porque tú ya lo viviste, tú ya lo cambiaste, tú ya lo sentiste, tú sabes que sí funciona. Si se lo vas a regalar a alguien es porque tú ya lo vives. No hagas algo que todavía tú no lo has probado. Se dice que con el ejemplo se predica. Y por último, número 5, utiliza las palabras y estructuras de estas mismas porque estás convencido de que necesitas guiar a alguien. Si no necesitas dar estos consejos y estas pláticas, mira, mejor guarda silencio porque todavía no estás preparado para poder guiar. Y aunque seamos padres, mejor lleva a tu hijo, en lugar de darle una frase, llévalos con preguntas, sabiendo si ellos lo que hicieron es correcto, ellos te darán todavía mucho más respuestas. Cuando queremos hacer eso en una posición de filosofía para corregirlos, si no estamos listos para todo eso, sobre todo con situaciones muy fuertes, llevémoslos a preguntas, busquemos que ellos se enfrenten ante las situaciones y veamos cómo están tomando esta posición, porque ellos nos pueden regalar un poquito más de información, porque se llama percepción. Ellos ven la vida de una manera y nosotros de otra. Entonces ayudemos que eso se pueda hacer un trabajo de empatar, no de choque, porque tu percepción y la de él puede
puede ser totalmente diferente. Y si mi poder de la palabra ante eso quiero utilizarlo, termino afectando a lo mejor a la otra persona porque por autoridad quiero hacerlo, que las cosas se hagan a mi manera, no a la manera de ellos. Entonces aprendamos no solamente a hablar, sino también a escuchar. Yo espero que toda esta información te haya servido. Ponla en práctica. Si tienes dudas, si quieres que hagamos algún otro tema con respecto a todo esto, porque de este tema podemos sacar muchísima más información, háznosla saber, pero no olvides que para poder utilizar el poder de la palabra, hacerlo positivo, hay que trabajarlo. Si has cometido, si has dicho, y los chicos se encuentran en estos momentos, en esos estados de tristeza o depresión, tendremos un taller con herramientas precisamente para poder ayudar a los chicos que se encuentran con este tipo de situaciones. Y si no son los chicos, si somos nosotros mismos como adultos, bienvenidos, felicidades, qué bueno que nos dimos cuenta de todo ello. Es momento de empezar a trabajarlos. Recuerda que si nosotros somos sanos, tendremos familias sanas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Guadalupe Acero, psicóloga, tanatóloga y coach. Estaré contigo en esta plática y en muchas otras. Gracias por estar aquí. Te mando un fuerte beso y un gran abrazo. Cuídate mucho.